Bueno, pues muy buenas tardes, noches ya. Bienvenidos a todos al Cineclub Debate. Nuevamente un sábado más, ya estamos pues pasando febrero, esperando que ya termine pronto la pandemia y entremos en lo que le llaman la endemia y por fin poder encontrar nuevamente un espacio para poder seguir con el Cineclub. Muy probablemente lo vamos a hacer de forma híbrida próximamente. Entonces, pues por ahora seguimos, vamos a estar con este ciclo que ya llevamos algo así como 70 películas sobre el tema de la pandemia en el cine y de alguna forma el cine dentro de la pandemia. Eh, Creo que nunca habíamos hecho un ciclo tan largo, ya llevamos más de 2 años con este ciclo. Y bueno, siempre van saliendo otras películas, nuevas películas y todas pues de muy buena calidad. Algunas no, yo no las había pensado. Y bueno, Victoria Upart, que es hoy una de nuestras invitadas, me propuso esta película y pues sí, yo creo que efectivamente podemos pensarla mucho por el tema de las pandemias. Y bueno, tenemos el programa tentativamente de poder terminarlo junto con la pandemia, cuando menos en los pronósticos, en la parte aguda, que sería más o menos hasta la tercera semana de marzo. Entonces, pues ya nos quedan unas 4 o 5 películas más sobre este tema y ya después eh, retomaremos aquel ciclo que quedó pendiente. Justo cuando lo íbamos a empezar se vino la pandemia y se iba a llamar Eros, se llama de alguna forma Eros y Tánatos. Eh, y bueno, la película de hoy, Matrix, es la original, y pues tenemos para hoy dos invitadas eh, que ya han participado en este ciclo en varias ocasiones. Las voy a presentar por orden de participación. Está con nosotros primero Mariana Velázquez. Eh, Ella es psicóloga industrial, psicoanalista en la formación del Círculo Psicoanalítico Mexicano, con 15 años de experiencia nacional e internacional en temas de salud mental, desarrollo humano y adquisición de talento, especialista en procesos de consultoría, directiva y conferencista. Después el turno va a ser para Victoria Upar, que ella sería, creo que es la tercera película que ya está con la que estamos en este ciclo. Me acuerdo que comentó la de Pasolini, de Camerón, que fue una de las dos versiones de Camerón. La otra la comentó Germán Ortega. Y también aquella película que generó mucha polémica. Fue súper interesante, un experimento que nos dejó como muchas cosas, la famosa película del Guasón, donde se nos presentó un auténtico Guasón como un invitado no muy bien recibido, pero que parecía imprescindible que también estuviera ese día para poder pensar muchas cosas. Victoria Upart es licenciada en Historia por parte del Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, y maestra en Historia Internacional por el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas. También cursó el Diplomado de Creación Literaria de la Sociedad General de Escritores Mexicanos y se ha desempeñado en diferentes investigaciones para empresas culturales como Cines de México, Clio y Bully Magnets. Y ha escrito artículos de divulgación para La Silla Rota, el blog de divulgación histórica Atarraya y la Hispanic American Historical Review. Se desempeña como docente en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, donde imparte el taller de didáctica de la historia. Ha coordinado, bueno, además este taller es muy interesante porque ella lo relaciona todo el tiempo con el cine. Ha coordinado diversos talleres de apreciación cinematográfica en el Instituto Mora, donde además colabora como asistente de coordinación académica
del programa de la licenciatura en Historia, sus investigaciones principalmente en torno a las mentalidades y la cultura. Bueno, pues tenemos dos muy buenas invitadas y ellas nos van a platicar el principio de qué es lo que pensaron, qué es lo que analizaron de, de la película. Les recuerdo la mecánica para los que están asistiendo por primera ocasión. Primero es la presentación de nuestras invitadas. Segundo momento son las preguntas y comentarios por parte del público. El chat lo utilizamos, el chat escrito, básicamente para pedir la palabra, con que digan quiero participar o poner su nombre, sabemos ya quién es y les daremos turno para que las participaciones sean pues de viva voz, tal como lo hacemos cuando es de manera presencial. Entonces, pues bienvenidos a todos, bienvenida Mariana, Victoria. Adelante Mariana, tienes la palabra. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Un gusto estar otra vez aquí. Bueno, la verdad es que me emocionó mucho saber que podía yo elegir y estar en la crítica de esta película. La primera vez que la vi tenía yo 18 años, pueden sacar cuentas. Y bueno, ahora, después de la formación, me parece muy interesante el poder, desde hoy, poder verla a la vez y realizar esta reseña que les voy a compartir desde mi experiencia hoy como formando. Bueno, al inicio de esta saga es interesante ver cómo hay un cursor que late, la expectativa de lo que se define a través de códigos, de números, es de subjetividades o de individualidades. Una falta de individuación frente a la invitación de buscarla internamente y ser cuestionado por una duda. Una opción de sabiduría a través de un guía, que en este caso lo encarna Morfeo, ¿no? Quien decide no matar al que aparentemente es el, ¿no? Empieza así la película. Las dudas sobre la confidencialidad, la intrusión a través de la conectividad, las líneas de comunicación y la vulnerabilidad de ser intervenidas, ¿no? Y también como todo este mundo virtual en donde uno puede esconderse, donde puede ser quien sea. La imposición de la autoridad, ¿no? Representada por estos agentes especiales, los policías que demuestran siempre ser ineficaces frente a algo que es desconocido, algo que parece ser un misterio. Y aparece Trinity en escena. Este personaje de esta mujer es muy interesante. Una escena con mucha novedad en los movimientos, tomas frente a la cámara que la hacen ver impresionante, hábil y fálica. La entrada y salida de un mundo virtual al que solamente algunos tienen acceso. Un mundo interno, una realidad paralela en donde lo imposible es posible. Pero ¿cómo se tiene acceso a este mundo? Bueno, pues todo el tema de volar en esta película me parece muy interesante, ¿no? De hacer lo que parece imposible, de saltar distancias enormes, de buscar los medios para teletransportarse por medio de una telefónica, de una cabina antigua telefónica, también me parece hoy un detalle muy bonito. Los elegidos viajan a distancia a un mundo lleno de conspiración, de riesgo y paranoia, algo muy similar a la locura. Un contacto con una realidad alterna, llena de señales, códigos y espera. Y entonces aparece Neo. Hasta ese momento todavía el señor Anderson, a veces Neo, a veces el señor Anderson. Dormitando con música de Massive Attack cuando recibe el llamado. Una máquina o alguien a través de ella lo llama e invita a seguir al conejo blanco. También una alusión a esta película de Alicia en el País de las Maravillas. Neo pareciera que se dedica de alguna manera con una vida doble, vende información de manera clandestina y es interesante porque es un personaje que es alabado y negado al mismo tiempo. Alabado por sus habilidades cibernéticas y negado como sujeto, por aquel que paga sus servicios. Su habitación es sucia y oscura, desordenada. Me recuerda a la habitación de algunos pacientes psicóticos que manifiestan así su desorden interno, para que el mundo vea cómo se sienten por dentro. Neo hace una declaración en forma de pregunta.
¿Nunca has tenido la sensación de no saber si estás despierto o soñando aún? Y quien le compra esta información le contesta, la única manera es volar, ¿no? Y le dice, con la mezcalina. En ese momento se percata de que la chica que acompaña a este personaje trae un conejo blanco tatuado en el hombro y decide ir con ellos, acepta el llamado. Llega a una fiesta futurista, clandestina y gótica, escenario para el primer encuentro entre él y Trinity. Se ubican como hackers, como transgresores de la ley, de lo establecido. Ella le habla de una advertencia, de que lo buscan, le habla de los riesgos. Pareciera que le atiza la locura, la paranoia. La pregunta nos impulsa, le dice Trinity. Morfeo es quien pareciera dirigir el deseo de tener una respuesta. ¿Qué es la Matrix? La respuesta está allá afuera, o más bien está adentro. La respuesta se responde con el deseo. Las decisiones representan un riesgo. El señor Anderson decide escapar por la ventana de hasta su, en ese momento, realidad. No puede creer lo que está pasando, no entiende lo que está sucediendo. Sin embargo, se deja llevar. Los agentes hacen su trabajo ante su miedo y él se entrega. Le hablan de aquel que es peligroso, aquel que es el más peligroso porque amenaza la continuidad de lo conocido. Le piden que coopere, solamente quiere hacer una llamada. Sin embargo, ahí se empieza a transformar su realidad, se empieza a distorsionar. El señor Anderson o Neo despierta o sigue en el sueño. Se le inserta un biodispositivo. Recibe otra llamada, una más. Un mensaje que le reitera ser el elegido. ¿Realidad o delirio megalo? No sé. Al sacarle el biodispositivo se da cuenta que pues tal vez no fue un sueño, que tal vez fue real. El juego entre el sueño y la realidad siempre está presente. Sin embargo, nunca es claro bien qué es lo que es real y qué no lo es. Llega el señor Anderson ante Morfeo. Lo espera desde siempre, le dice. La oferta es clara. El control sobre su existencia, sobre su realidad, sobre su singularidad. Pareciera que le ofrece devenir sujeto, dejar de ser esclavo de una prisión para la mente. La píldora roja para despertar en otro sueño, la píldora azul para despertar en su cama y contar en lo conocido. La píldora para localizarlo, entrar a otro mundo para encontrarlo. Y entonces el señor Anderson toma su decisión. Entrar a ese mundo inconsciente para despertar a otra realidad. ¿Cómo saber la diferencia entre el sueño y la realidad ante un sueño tan vívido? Lo que puede ser y no real, el Hamlet cibernético, conexiones y reencuentros con el ser y el ser sujeto. Esta parte me pareció muy interesante porque es de pronto como si Morfeo fuera una especie de guía, de psicoanalista que lo invita a despertar otro tipo de conciencia. El señor Anderson despierta, es rescatado del campo de humanos que alimentan máquinas. Lo llevan a la nave y lo ayudan a reorganizar al cuerpo para reparar su mente. Un ambiente gótico, oscuro, metálico y frío. Lo atemporal, la línea del tiempo es distinta como en el inconsciente. Lo que parece 1999 en realidad es 2199. Las palabras no describen la realidad como le dice Morfeo o el sueño actual. Viven en el Nabucodonosor, una nave que lleva el nombre de un rey babilónico. Se presenta lo mitológico, lo histórico. ¿Pero qué es la Matrix? La pregunta para conocer la respuesta. Es una estructura que se carga y llena de información como nuestras instancias psíquicas. Es una apariencia digital o un ideal del yo. Se representa una imagen. Y otra vez surge la pregunta, ¿qué es real? ¿Cómo definimos lo real? Ahí en la película se habla de que lo real normalmente es lo que identificamos como algo que se puede oler, que se puede sentir, que sabe, que lo podemos ver. Lo real son impulsos eléctricos que el cerebro interpreta. Esa es la respuesta. Lo que escapa a la realidad es la locura. Lo que ocupa es lo único que pareciera que es real. ¿Pero qué es real? Insisto, en la película me parece que siempre estamos en este juego de lo que parece real y lo que no es real. La inteligencia artificial, que en estos 23 años de expresión del discurso de Morfeo, hoy toma un lugar preponderante. A partir de la construcción de la inteligencia artificial, toda esta realidad cambia.
y se desvanece como hoy lo vemos. La humanidad necesita de la tecnología para vivir y pareciera que también la tecnología necesita a los humanos. Una conciencia única, le dice Morfeo. Hoy todo es una conciencia única. La ironía del destino. Creamos aquello que después nos vuelve objetos para subsistir, porque al final la inteligencia artificial fue creada por la humanidad. El señor Anderson está ante la nueva realidad que le cuesta mucho digerir. No hay marcha atrás, como el trabajo analítico o la entrada a la locura. El señor Anderson, el elegido, aquel que regresa de la muerte con la promesa de liberar a la raza humana. Seres humanos que son criados y otros que nacen puros en algún lugar llamado Sion, la última ciudad humana cerca del centro de la Tierra, donde pareciera que aún hay calor y un poco más de certeza. El señor Anderson es cargado con muchos programas que a veces parece comprender de una manera delirante. Todo lo sabe, todo puede. Librar su mente, le dice Morfeo. ¿Podría ser Morfeo una especie de guía que conduce la locura de Neo? ¿Que atiza la locura de Neo? Solo puede mostrarle la puerta, le dice. El que tiene que atravesarla es él. Algo similar a lo que Freud decía, de que no es suficiente comprar el boleto para llegar a la estación y comprar el boleto, hay que subirse al tren y mantenerse en él. Así es como Morfeo lo invita a que suelte el miedo, a que libere su mente, a que pruebe que realmente es el Mesías, el elegido. El señor Anderson trata de convencerse, aún no lo logra. Decepciona de él mismo por no creer que es quien dicen que es. Si la mente lo cree es real, Morfeo se lo dice. El cuerpo no puede vivir sin la mente. Una vez más, soma y psique siempre van juntos. El sistema, la estructura, aquellos que dependen desesperadamente de esto. Se piensa en la necesidad de callar lo que genera incomodidad. Aquello que se vuelve síntoma y perturba la estructura, lo establecido, y aquellos que pelearán y harán lo indecible por mantener la estructura y el sistema. Y así es como uno de estos personajes de la tripulación los traiciona. Se trata de liberar o de entender cuál es la posición que ellos tienen, de saber cuáles son los códigos para entrar a Sion, y los centinelas amenazan esa liberación. Los pulsos electromagnéticos y una vez más los códigos de la Matrix. Los programas que simulan la realidad. Hay una escena muy interesante que es parte donde Neo está con Morfeo y están armando una realidad que no es la Matrix, pero es algo muy similar, y aparece la mujer de rojo. La mujer de rojo que representa la pulsión innegable, lo que nos hace humanos. La necesidad de reafirmar al elegido, de pedir que alguien externo dé fe y certeza y que dé una especie de diagnóstico. Esto cuando van a visitar a la pitonisa. Una película que predice el sueño o la realidad actual. Así van con esta mujer, la que sabe lo oculto, lo desconocido, por medio de lo que no es obvio, no es lógico, ni lineal, ni tiene sentido. Ella interpreta signos, sueños. Pienso en el analista como sacerdotisa del templo de Delfos, ayudando a los pacientes a conocerse a sí mismos. La figura del sujeto supuesto saber, una guía que muestra el camino y dice lo que se necesita decir, puntual, no más, no menos, y justo a tiempo. La realidad pensé no existe, lo que hay es una elección de uno mismo. Eso es lo que esta mujer le dice, es de lo que trata de hablar. Ser el elegido es como estar enamorado, le explica, eso le dice la pitonisa, solo uno sabe si lo está. Y me pareció muy sincrónico porque justamente esa tarde hablaba yo con un paciente de lo similar que es atravesar la psicosis y estar enamorado. De dar aquello que uno no tiene a quien no es. La locura. O el amor, dijera Lacan. No se puede mirar la muerte ni el sol sin cerrar los ojos. La pitonisa le habla de la muerte, de él o de Morfeo. Y ante la realidad segura para todos, el señor Anderson es invitado a lo que todo analista procura. Tomar el control de tu vida y tomar una postura ante la realidad y la única certeza que tenemos todos. Te vas a morir. Aceptar esto es aceptar la castración, la falta, lo finito, la realidad, en donde no siempre es todo, no siempre es todo tiempo y no sin esfuerzo. Y al aceptar esto, la mente se puede liberar, la realidad se impone y uno deviene ser sujeto.
La primera versión de la Matrix como prueba de lo impráctico, de lo absoluto, eso está explicándole la gente a Morfeo cuando lo capturan. El cerebro evoluciona ante la desdicha y el sufrimiento. Maravilloso argumento de la gente. Interesante propuesta que desde la neurofisiología se sostiene que solo así, ante la amenaza de muerte física o psíquica, el cerebro da un salto cuántico. Así es como la humanidad evoluciona. Llega el momento de desconectar a Morfeo. Lo llaman más que líder, padre. Y el señor Anderson empieza a aceptar su singularidad como Neo, aceptando su finitud y lo que lo hace ser él. No sabe si es el elegido o no, pero decide ser él. Trinity sabe algo más, pero no es momento de decírselo. El agente habla de que la humanidad es como un virus, interesante en estos tiempos. Hacer lo que no se ha hecho, dice Neo. Creer lo que ha sido, lo que no es, lo que no ha sido también. Me recuerda esto que en el consultorio es hablar justo de lo que no se dice, de lo que parece no ser. Todos prisioneros de una realidad armada, una locura o delirio compartido, humanos y androides tratando de salir. El vestuario, las tomas, las acrobacias, lo antes no visto. Trinity en su papel y función fálica y contenedora. Ella termina nombrando al elegido. Las cucharas no existen y así Neo modifica su realidad. Diría yo, cambia su posición subjetiva. Al estilo del viejo oeste, los transgresores se enfrentan, Neo y el agente. El agente se modifica como el fantasma, siempre vuelve, se repite en otra forma, pero siempre está. La Matrix es una mezcla increíble y disfrutable de reflexión, introspección, de pensar en lo megalómano, mesiánico, filosófico, mitológico, cibernético, poético, psicoanalítico y más. Pensarnos como en el consultorio. ¿Quién está en lo real? ¿Quién está en la realidad? Dialogar con la locura del paciente y ser invitado a vivir por un momento en la consulta o el acompañamiento dentro de ese mundo. Como lo dice el doctor Alberto Montoya, acompañar la locura. Y en esta película, ¿quién acompaña a quién? Neo a Morfeo, Morfeo a Neo, nosotros como analistas al paciente, el paciente a nosotros. En fin, Trinity termina nombrando al elegido. Como Eros así que recibirá Neo el beso que lo reconecta con la vida, que lo saca de su sueño de muerte. Él regresa y ya no es el mismo. Ciencia ficción, locura, psicosis, realidad. Todo un evento Matrix hasta hoy. Como en Interstellar, el amor trasciende el tiempo y el espacio. Y pienso en la frase de Julia Kristeva, al final, ser psicoanalista es saber que todas las historias, no importa qué tan futuristas sean, terminan hablando de amor. Listo. Okay. Bueno, Mariana, pues te agradecemos mucho tu investigación, muy interesante, con Gracias. muchos conceptos que, bueno, a lo mejor después habrá que explicar un poquito más a detalle. Vamos a escuchar antes entonces de empezar el debate la otra participación, que es de Victoria Bart. Adelante, Victoria. Gracias, muy buenas tardes. Pues hay un montón de cosas que decir sobre esta película que realmente es muy interesante como lo presentó Mariana en su exposición. Es una película que además presenta un montón de aristas para explorar, no nada más desde un punto de vista coyuntural, porque justamente aparece en 1999, que es justamente esta ruptura con el nuevo milenio. 1999 se presenta como este momento en el que de pronto el futuro aparece como este lugar que es casi alcanzable, que es un lugar casi al que tenemos acceso de manera inmediata. Pero bueno, de pronto también 1999 es un contexto muy vertiginoso, en tanto que para la cultura popular, como lo presentaba Alberto al principio de la exposición, de pronto también es un lugar en el que empiezan a aparecer nuevos tipos de representaciones en el imaginario colectivo.
Y justamente Matrix es uno de esos nuevos referentes en el imaginario colectivo por todas las ideas que puede reflejar eso, ¿no? La reflexión en torno a su ideología, lo que hay detrás de la película de Matrix. Una de las vertientes que me llamó mucho la atención es precisamente el nombre de la película, Matrix, matriz, que refiere a una parte de la anatomía femenina. Solo ahora, hasta ahora, la mujer tiene control sobre su cuerpo. Solo hasta ahora hay un diálogo sobre lo que implica el aborto, estas decisiones que refieren a lo individual. Pero antes de estas reflexiones, había una relación bien compleja con la matriz, con lo que implicaba la fecundidad, la maternidad. Entonces, la maternidad para la mujer se volvía casi como un destino y de pronto también se volvía como una prisión, como un lugar que no se podía diferenciar de lo que no debía ser, no debía, pues eso, ¿no? A lo mejor otra realidad. La mujer estaba condicionada a formar esta figura como ángel del hogar, en el que ella era esa mujer ideal, que era madre de los hijos, cuidadora en general, proveedora de, bueno, el término económico para referir a las labores del hogar es producción de bienestar. En general no es un término muy socializado, producción de bienestar. Los cuidados del hogar no se consideran en términos económicos, aunque claramente a partir de las labores del hogar se articulan el resto de las actividades productivas en general. Pero bueno, la matriz entonces aparece como esta cárcel, este lugar donde uno va a parar si es mujer, es un destino. ¿Y qué hay entonces, por ejemplo, de las mujeres que no son fértiles o de las mujeres que no pueden dar a luz por cualquier situación? Bueno, se vuelven como esta mujer de la que hay que sentirse pues compadecido, pobre de ella, no sé qué, ¿no? Pero bueno, en nuestro paradigma, en esta nueva contemporaneidad, donde las mujeres ya tenemos un diálogo en torno al cuerpo, a lo que significa ser mujer, a la reflexión en torno al género, el feminismo, esta relación incluso con nuestra autopercepción, que también es otra de las cosas que aborda la película, la autopercepción a partir de los espejos, que también es otra cosa de la que hablaremos un poco más adelante. Pero bueno, para finalizar esta idea, ustedes muy bien saben que las autoras son mujeres transgénero. En esta nueva concepción, en este nuevo paradigma, el ser una mujer transgénero también implica ostentar este estandarte de libertad, donde ellas son dueñas de sí mismas, dueñas de su cuerpo, ajenas a esta cárcel que implica la maternidad y dueñas de su sexualidad. Entonces, bueno, finalmente también Matrix aparece como esta construcción de lo que la cárcel del útero de pronto puede reflejarse en otros espacios, ¿no? O sea, como la maternidad es algo que se rechaza, y esto también lo podemos ver, por ejemplo, en Trinity. Trinity es una figura bien interesante porque generalmente las reflexiones muchas veces van encaminadas en torno a la figura de Neo, que claro, es muy interesante porque él funge como este profeta, como este articulador del nuevo discurso, pero Trinity en sí misma es una figura bien interesante, no nada más porque representa este ícono de femme fatale, de esta mujer peligrosa que nos invita a una aventura donde pues la maternidad no tiene cabida. Las femme fatales
generalmente rechazan esa idea de ángel del hogar, más bien son mujeres potencialmente suicidas que desembocan en esta, pues eso, ¿no? Huida de lo que el establishment ha establecido para las mujeres. Y bueno, esta figura de Trinity, si bien encabeza también esta idea de lo que representa el otro estandarte de mujer, también es una mujer sumamente andrógina, o sea, es una mujer que no necesariamente ostenta estos arquetipos de belleza occidental al que nos han acostumbrado. De pronto es una película que también me recordó mucho Alien, la primera, la de Sigourney Weaver, porque Alien también tiene este arquetipo de femme fatale, de una mujer que no tiene hijos, que huye a la aventura y que está en esta exploración de, pues eso, ¿no? Nuevos paradigmas en una ficción de terror. Pero también porque es una mujer muy andrógina y también porque dentro de estos dos imaginarios de la cinematografía, podemos encontrar también, por ejemplo, este tema de la fecundidad en los hombres, no en las mujeres. En el sentido, por ejemplo, de que cuando a Neo le es presentada esta idea de la aventura, esta idea de que él es el elegido, etcétera, que él es el potencial agente de cambio, es raptado por los agentes, es violado por ellos, es torturado, le implantan una especie de cosa, una especie de langostino que finalmente sus dos amigas, claro, ¿no? O sea, la femme fatale y su amiga, le sustraen en una especie de aborto clandestino también. Y en Alien pasa lo mismo, ¿no? En el sentido de que en las primeras escenas, uno de los tripulantes de esta misión que va en búsqueda, bueno, de materiales para la Tierra, etcétera, también es violado por este ser extraterrestre y también de él va a emerger una cosa que no logra abortar, ¿no? Finalmente su embarazo sí trasciende. Pero en ambas ficciones podemos ver estos referentes de lo antinatural, de lo que representa lo que no es eso, ¿no? O sea, de lo que no es una representación material y de pronto nos acerca más a lo ominoso, a lo que no debe de ser. Pero bueno, más pensando, digamos, como en esta especie de tortura, violación que sufren los protagonistas o que sufren estas figuras masculinas, podríamos pensar en esta serie de ideas que nos propone Matrix sobre nuestra propia sociedad y sobre estas construcciones en torno al género y la identidad. Ok. Bueno, también Matrix o la matriz supone esta idea que nos propone Marx con esta idea de la superestructura, de lo que implica estar dentro de este estado, dentro del statu quo y de lo que implica también estar en las fronteras de él. También por eso implicaría reflexionar en torno, por ejemplo, a la palabra trans, ¿no? Que la palabra trans también nos confiere a ese límite que nos proponen pues justamente las líneas fronterizas, la frontera, la barrera, y también lo que implica cruzar esta idea de no quedar encasillado en una sola cosa, en una sola identidad, en un solo reflexionar sobre lo que nos han impuesto, sobre lo que nos han dicho, sobre este cuestionamiento que uno puede llegar a tener sobre, pues eso, ¿no? La propia sociedad. En algunos de los, porque bueno, estuve leyendo en torno a la película que se han escrito un montón de cosas sobre Matrix, porque realmente ha suscitado un debate sobre lo que implica estar en la matriz.
no nada más desde esa idea de la concepción, de la gestación, de lo que implica la maternidad, sino también el pertenecer a este lugar, a esta superestructura a la que nos limitamos a obedecer, a que dentro de ella cabe todo y lo que está fuera de ella pues es castigado, sancionado, ocultado, prohibido, categorizado. Y bueno, también me gustaría también hacer un paréntesis en este momento del por qué le propuse a Alberto esta película, porque finalmente es una propuesta que nos invita a ese análisis, a esa reflexión en torno a la relación que tenemos con las nuevas tecnologías, en torno a lo intrínseco que se ha vuelto, pues esto, ¿no? La virtualidad, la viralidad, el compaginarnos con lo que está siendo traducido en nuestros términos, no nada más en forma de meme, sino también las producciones culturales que devienen de otras formas. Y pues finalmente el estar, pues eso, ¿no? Embebido en este tipo de dinámicas que ya resultan ahora tan contemporáneas. Bueno, en torno a la identidad, a la construcción de uno mismo, me gustaría también resaltar el carácter del protagonista, de cómo él, por una parte, es el señor Anderson, es esta persona que trabaja, que tiene un lugar en una oficina, que de pronto pues llega tarde y es castigado severamente por las autoridades, etcétera, pero que para él esa identidad no le resulta para nada vinculada consigo mismo. De hecho, él elige ser Neo, que es lo interesante de esta propuesta, ¿no? Porque justamente nos propone la ruptura no nada más con el establishment, con lo que nos han impuesto, no nada más con la identidad o con el género, sino incluso con la familia, con ese legado que nosotros tenemos con el apellido. Y bueno, el elegir la identidad, el elegir nuestro propio destino, como él lo plantea al principio de la película cuando se toma la pastilla roja, también nos propone esta relación con nuestra propia identidad, que es cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos construimos a partir de lo que mostramos en nuestras redes sociales, qué es lo que nosotros queremos que los demás vean de nosotros. Hay una curaduría de por medio en torno a la selección de fotografías que elegimos para que el resto de la sociedad tenga una imagen de nosotros, pero sobre todo esa dialéctica que entablamos con nuestro propio ser, ¿no? O sea, nuestra identidad pasada por esa autorreflexión, lo que nosotros identificamos como parte de nosotros o parte de nosotros en la sociedad, ¿no? Lo que vamos a mostrar. Por otra parte, bueno, también hay una relación bien interesante en torno a los espejos, porque es un elemento que se va a repetir prácticamente en toda la película. Y nos propone eso, esta relación de identificarnos, o sea, cómo uno se puede identificar a uno mismo a través de esta representación física que tenemos con los espejos, pues que no tenemos otra manera de vincularnos con nuestro propio ser. Es decir, hay una materialidad que de pronto se expresa en este tipo de simbolismos, que bueno, el espejo, el elemento del espejo ya tiene en sí mismo, pues eso, ¿no? Un montón de cargas simbólicas, pues muy interesantes. No nada más porque a través del espejo podemos relacionarnos de forma benigna con ellos, es decir, de forma en la que nosotros nos reconocemos a nosotros mismos y podemos tener esta idea de autopercepción, sino incluso desde la moral cristiana hay una idea de que detrás de verse mucho del espejo hay una idea de vanidad, de ser muy superficial. E incluso, por ejemplo,
y lo veíamos también en la película pasada, esta relación que existe con el espejo y el narciso, ¿no? O sea, que es un personaje de la mitología griega que se va a emocionar tanto consigo mismo que de pronto va a caer víctima de sí mismo, ¿no? O sea, se va a morir por culpa de esta representación de sí mismo. Es decir, en el espejo también hay un peligro, y esos peligros de reconocerse como muy vanidoso o de no caber dentro de los arquetipos morales que nos propone la moral cristiana. Creo que ya me pasé del tiempo. ¿Voy bien? Está bien, sigues lo que tú quieras. Ok. Bueno, había explorado también un poco sobre estas mujeres que les decía yo sobre las femme fatales, que me parecían que se repetían mucho, por ejemplo, en estas ideas bíblicas, ¿no? No nada más tenemos a Lilith como este arquetipo de la representación que va en contra de lo que, pues eso, ¿no? Propone este ángel del hogar. También tenemos a Eva, tenemos a Salomé, tenemos a Dalila, e incluso en una idea de desobediencia hacia Dios y sus designios, tenemos a la esposa de Lot, que se convirtió en sal por voltear a ver cómo se convertía en fuego su ciudad. Y bueno, en la mitología también trasciende Medea, Pandora, Medusa, la Esfinge, las sirenas. Es decir, hay toda una construcción en torno a lo que las mujeres no deben de ser, en torno a que, pues eso, ¿no? La idea de la mujer radica en lo obediente que puedan llegar a ser, en esta representación de madre, en esta representación de cuidadora. Pero si de pronto es desobediente, si de pronto resulta rebelde, bueno, entonces tenemos que juzgarla. Hay un castigo que debe de ser impuesto, ¿no? Para todas estas representaciones del mal, que además implican algo, pues malo, ¿no? Algo que uno no quiere, un castigo que uno no quiere terminar. Y creo que hablé muy rápido porque bueno, sí, algo también que me pareció bien interesante, y ya esto fue como parte de otra reflexión, y lo digo porque creo que la mayoría de los temas también han sido muy bien abordados por Mariana, que me pareció bien interesante su reflexión. Pero bueno, como última cuestión, me pareció algo bien interesante este filtro verde que tenemos para estas representaciones de la Matrix, y este filtro que de pronto aparece grisáceo, azul o en tonos, pues eso, ¿no? Como muy terribles para representar lo que es la realidad, lo que es la no virtualidad, lo que implica el estar en contacto realmente con otras personas. Porque si bien la Matrix de pronto parece un lugar, pues eso, ¿no? Que nosotros encontramos normal, también podemos ver este filtro que mencionaba Mariana al inicio de su análisis, esta pantalla casi verde parpadeante que vamos a ver cuando estamos en este mundo, pero este mundo otro que ya no es fértil, este mundo estéril, que más bien se acerca a estos colores de lo industrial, de lo que, pues eso, ¿no? Implica la no fertilidad, lo no verde. Y bueno, ya, ahora sí, finalizo mi intervención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Victoria, muy interesante, muy amplio. Tú hablabas de que hay muchas líneas, pero yo creo que podría todavía abrirse otras líneas de investigación para pensar esta película que nos ofreciste hoy, ¿no? De alguna manera nos dieron hoy una pastilla azul y una pastilla verde entre Mariana y Victoria. Y bueno, a ver qué podemos
qué provecho podemos sacarle a estas exposiciones. A veces sucede, ¿no? Que uno ve la película, ya después cuando uno escucha el análisis, va pensando muchas cosas que tal vez uno no había pensado antes, ¿no? Todo esto que relaciona Mariana con el tema de la locura, de igual forma Victoria, a mí me hizo pensar mucho en el caso Schreber, ¿no? Que de alguna manera hablaba de esta cuestión transgénero ya desde aquellos tiempos, de alguna manera un visionario, Schreber, que hasta la fecha pues se le lee y se le sigue tratando de pensar qué estaba tratando de mostrarnos, de decirnos, de anticiparnos con sus delirios, ¿no? Con sus visiones, de alguna manera sus profecías. Esta cuestión del Matrix, la matriz, como mencionaba Victoria, es muy interesante porque, bueno, es el primer lugar donde existimos, podemos decir, biológicamente y ya de alguna manera psíquicamente estamos siendo construidos por el deseo y por el imaginario de los padres, ¿no? Ya están pensando qué nombres van a poner, a veces están pensando en que sea una niña y es un niño, ¿no? Lo cual va a generar ahí ya desde ahí conflictos. Pero este lugar, ¿no? Esta sede, ¿no? De primera sede de la existencia, también muchas veces en el psiquismo se vuelve como una aspiración, como un lugar de retorno, ¿no? Porque ahí aparecía míticamente ese ser humano como en un lugar nirvánico donde no hay necesidades y todo está en una especie de neutralidad física y mental, ¿no? Por otro lado, pues bueno, algo que es muy interesante, a mí me parece como muy simbólico a nivel del lenguaje de la película, del nivel cinematográfico, pues, y que de alguna manera tal vez pues hace eco, ¿no? De este mundo interconectado, ¿no? En el que vivimos. Hay un documental por ahí muy interesante de Bernard Herzog que se llama así, ¿no? Incluso dice, si este mundo de repente colapsara el internet o los celulares, colapsaría, si fuera un día, colapsaría el mundo, ¿no? Ya pasamos el año pasado una situación donde se cayó el sistema y todo el mundo estaba enloqueciendo, estaba entrando en un caos, ¿no? Eh, Al mismo tiempo, pues creo que ya lo hemos comentado varias veces, las ventajas, las grandes ventajas que hemos tenido para sobrevivir esta pandemia del Zoom, como estamos ahorita, pudiendo llegar a cualquier rincón, ¿no? Este cineclub que ya es muy longevo, 30 años cumple este año, pues yo creo que si viviera Pablo España, su fundador, entraría en la locura, como dice Mariana, porque en aquellos tiempos era inimaginable pensar un cineclub virtual. Me acuerdo que era como un ritual que teníamos, casi una procesión, de llegar con una televisión gigante para montarla en el lugar y luego conectarla con una videocassette de formato beta, después cambiamos a VHS, y después nos fuimos modernizando al DVD, y hoy ya no existe ni ninguno de los tres, ¿no? Pero sí, realmente era inimaginable, ¿no? Vemos el avance de la tecnología, incluso esta película, hay cosas que ya empieza a envejecer a pesar de ser futurista, ¿no? Del 99, pues vemos esos celulares gigantescos, ¿no? Que ya están pasados de moda y que se vuelven desechables, ¿no? Pero bueno, además, cómo los personajes de alguna manera viven enchufados, ¿no? En ese sentido viven como en otra realidad, en un mundo paralelo. Ese enchufe que a mí me hizo pensar también en un cordón umbilical, también en un falo, ¿no? Esto que decía Victoria de las violaciones, ¿no? En este caso a los hombres, ¿no? Pero les hace, literalmente tenían un agujero donde embonaba el enchufe, ¿no? Entonces los conectaba con la Matrix, ¿no?
Me pareció muy interesante este dato que también da Victoria sobre o ahora tendremos que decir directores, ¿no? Trans, este, porque justo, ¿no? Por un lado, desde el psicoanálisis, tanto desde Freud como desde Lacan, la transexualidad se consideraba una síntoma de locura, de psicosis. El caso Schreber, que además lo hemos estudiado mucho, también era un personaje de alguna manera que no se podía desconectar del poder del padre, ¿no? Todos los fenómenos de fanatismo que se viven en estos tiempos, pues también tienen que ver con ese automatismo, cómo se pierde la libertad de pensamiento, la libertad de crítica, de alguna manera la individualidad, ¿no? Que creo que es lo que se ve amenazado mucho en estos tiempos, ¿no? Y que hacen y que nos confunden, ¿no? Sobre qué es lo real, qué es la realidad, todo esto que decía Mariana, ¿no? Cuando por otro lado de repente vemos una imagen donde aparecía un planeta devastado, entonces nos hace pensar en una película posapocalíptica, donde ya no existe nada. Es ahí una visión de este futuro que está por llegar, por el cambio climático, y donde al mismo tiempo nos hacen pensar que nos comemos un bistec cuando a lo mejor estamos muy sabroso, cuando a lo mejor estamos comiendo algo parecido a una suela de zapato, ¿no? Por otro lado, esa realidad llega, ¿no? Ya se produce carne artificial. Eso es también de ciencia ficción. En fin, creo que la película y sus comentarios pues ya nos dan mucho. Vamos a escuchar entonces las participaciones, ya se están anotando. A ver, creo que primera Lupita González. Ah, no, ella es la administradora. Germán Ortega, adelante, bienvenido, Germán. Muchas gracias, buenas noches a todos y felicidades a Mariana y a Victoria, siempre muy interesante, ¿no? Los presentadores como dijiste tú, nos abren verdaderamente una serie de puertas tremendas, ¿no? Laberínticas respecto a las películas. Bueno, yo ahora al que acabamos de ver la película me dieron ganas de ponerme a leer, como dijo Victoria, de las muchas reseñas, seguramente muchos análisis que debe haber también de la película para enriquecerme un poco más. Yo no he leído nada acerca de la película, la vi hace mucho tiempo y vi creo que la segunda o la tercera también, pero yo lo primero que pensé cuando vi la película de nuevo, y pues ya lo recordaba también y lo ponía yo a veces de ejemplo en mis clases de religiones, es que la película siempre me regresaba a esta idea de las religiones orientales, ¿no? Tanto del hinduismo, del budismo y del taoísmo, ¿no? Pero básicamente en el lenguaje de la India, de qué es lo real, ¿no? ¿Qué es más real? O si el mundo exterior que captamos con nuestros 5 sentidos, el mundo empírico, ¿no? Es más real, ¿no? Es lo más real, que ese es el deslizamiento en la cultura occidental europea, ¿no? Digamos, lo que un oriental diría es que hay un desequilibrio en la cultura occidental europea, que es la que predomina hoy, de que el mundo sensorial es lo más real, ¿no? Que es lo que llamamos materialismo, ¿no? O sea, la realidad es lo material, ¿no? Y por eso el desarrollo tremendo de la física, y no hay ninguna cultura jamás que haya llegado a conocer tanto lo físico, ¿no? Lo físico material concreto, ¿no? Y por otro lado, ¿no? El mundo oriental, que ya desde hace muchos siglos, milenios, podemos decir milenios, se preguntó si lo de afuera, lo empírico, era real o era medio ilusorio, ¿no? Y pues cualquier empirista también sabe que los sentidos nos engañan, y las mismas máquinas ahora, los microscopios, los telescopios, etcétera, pues sabemos ahora que conocemos que los rayos X o los rayos ultravioletas son el mismo tipo de realidad, simplemente con un movimiento más intenso
o torbellinos de ondas más intensos o menos intensos que la luz visible, ¿no? Entonces, pues el preguntarnos si el mundo de afuera es realmente como lo vemos, pues me parece que pues siempre fue una reflexión de todos los humanos, y los orientales llegaron a la conclusión, algunos, de que lo de afuera era más engañoso que lo de adentro, ¿no? Que lo que estamos viviendo por adentro y nuestras construcciones mentales y nuestros procesos mentales son más reales que lo de afuera, ¿no? De hecho, pues toda una parte del budismo, que es el budismo Yogacara, ¿no? El budismo chino Fa 100, ¿no? Parte de que todo lo de afuera es totalmente nada, ¿no? Es un engaño, es una construcción, es la Matrix, ¿no? Es exactamente la Matrix, es lo que nos plantean aquí, o sea, no existe ese mundo en el que se conectan ellos y que creen en el que vivieron. Ese mundo no existe, no es nada, no existe nada, nada más son purititas cosas que está uno conectado y son procesos de reconstrucción dentro de ellos. O sea, pero realmente ese mundo no está en ningún lado, no tiene ninguna realidad, ¿no? Es esta tendencia, ¿no? Que es muy típica también de los jainas, ¿no? El jainismo, y que tiene que ver también con una huida de la realidad, ¿no? Y que fue cuando los occidentales conocieron el budismo, pues partieron que el budismo era una cosa negativa, porque negaba la realidad, ¿no? Los materialistas decían, pues niega la realidad, es una huida, ¿no? Paren el mundo que quiero bajarme, ¿no? Pero hay otras formas de budismo, ¿no? Como el budismo Zen, el budismo Chan, el budismo o el Tiantai, ¿no? Que parte de que las dos cosas son igualmente reales, pero las dos cosas, ¿no? El mundo interno y el mundo externo son igualmente reales, pero ninguno es exactamente como lo vivimos. O sea, ni el de adentro ni el de afuera, ni la experiencia interna ni la experiencia exterior son realmente como son, o sea, como pensamos que son, sino las dos son construcciones, ¿no? Y de alguna manera son dos lados de lo mismo. A mí lo que me parece muy interesante de la Matrix es que realmente plantea un poco en el camino del Yogacara, ¿no? Que el mundo ilusorio es totalmente horrible, y sin embargo, uno de los personajes quiere meterse, ¿no? Quiere regresar al mundo ese de la ilusión, y prefiere ese mundo de la ilusión que le parece mejor que el mundo de la supuesta realidad, que es un mundo terriblemente también oscuro y destruido y estéril, como decía Victoria. Entonces, pues a mí me hace pensar también todo eso pues como para enriquecer el planteamiento de la película, ¿no? Y lo que la película nos propone. Ok, muchas gracias. Interesante. Pues no sé si Mariana o Victoria quieran responder algo o comentar algo a este comentario. Pues... Bueno, perdón. No, adelante, Mariana. Adelante. Gracias. Bueno, toda esta cuestión de la religión me parece muy, muy interesante. Creo que hay muchas referencias en la película justamente de esto. Sí, en efecto, como dice Victoria, el tema de la matriz, y yo pensaba también como en el maya, ¿no? En esta ilusión que se narra también en la cuestión de las religiones, de esta cuestión mesiánica también, de esta alusión al Nabucodonosor, por ser esta nave, y la conexión que tiene con toda esta cuestión de las diferentes religiones. Me parece también muy interesante. Es verdad, como dice Alberto, la cuestión del mundo apocalíptico también, para destruir a las máquinas se apaga el sol, algo así se dice en una escena que dice Morfeo, ¿no? O sea, tratan de apagar el sol, que no haya luz solar, para que entonces las máquinas no se puedan cargar, y pues no sucede así. Entonces, toda esta cuestión del que viene a salvar, y también algo que dice Victoria que me parece muy interesante es el papel de Trinity. Sí, me parece de verdad todo un personaje, o el personaje, incluso más que Neo, porque ya en la última, la de Resurrection, pues vuelve a tomar un papel sumamente importante. No sé quién haya tenido ya la oportunidad de ver la película, pero vuelve a tener un papel importante Trinity. Es por quien otra vez todo se destapa, ¿no? Entonces, me parece que sí es una propuesta muy interesante
también la última película, debido a esta cuestión con los directores. Y la cuestión andrógina también me parece un comentario muy interesante. Me parece que en la parte religiosa también podemos encontrar estas figuras que que tienen estas dualidades, ¿no? También esto que dice Germán me parece que se puede conectar de muchas maneras. Es muy interesante. Perdón, Germán, ¿tú das clases de esto? Tú eres... Sí. Sí, okay. Sí. Súper. Sí, sí, bueno, ese es mi comentario. Adelante, Victoria, te atropellé un poco. No, gracias, Mariana. Hola, digo Nabucodonosor, a lo mejor Germán o Victoria pueden agregar un poco. Pues creo que fue un rey babilónico. Sí, fue un rey babilónico. Que enloqueció, ¿no? Y creo que permaneció pues encerrado en una cueva pues casi toda su vida. De alguna manera. El 1 y el 2. Okay. Pero hubo uno que enloqueció y que no salía de su encierro, ¿no? Que es como un poco esa Matrix, ¿no? Yo creo que es el 1, sí. Sí. Bueno, Victoria. Bueno, sobre esta cuestión bíblica del Nabucco, la verdad es que de Nabucodonosor no sé mucho del Nabucodonosor, pero sé un poco de Nabucco, que fue una ópera que de pronto trascendió en el imaginario italiano casi como un himno, que era esta ópera que hablaba de un momento en una diáspora judía, ¿no? De que pues ellos estaban sin tierra, tenían esta representación de que todos los pueblos de pronto abusaban de ellos, ¿no? De los judíos, y los italianos pudieron vincularse con esto por esta intención que tenían otros imperios en torno a sus territorios, a los territorios o más bien a los reinos italianos en ese momento. Pero bueno, me surge también esta idea bien que contrasta un poco porque es un poco paradójico, ¿no? La idea de la religión en Matrix, que de pronto invita a pensar en un nuevo Mesías, en un nuevo profeta, pero a la vez invita a esta reflexión casi agnóstica, ¿no? En la que debemos de dudar de todo, incluso del propio Dios que se nos ha dado a conocer. Esta respuesta de pronto a un nuevo evangelio que invita a una reflexión en torno no nada más a contraponer nuevos dioses o un nuevo dogma, sino toda una como confrontación con este establishment, una confrontación con lo que implica estar dentro de esta sociedad, lo que implica ser un rebelde o un marginal dentro de los límites que permite o establece el propio orden, el statu quo, y pues estas concepciones que tenemos de uno mismo a la hora de asumir un dogma, porque ahora pues todo es un poco individual, en tanto que en la contemporaneidad existe una idea muy individual de la relación con Dios, pero es una nueva relación con Dios. De hecho, es una relación capitalista con Dios, es una relación que no tiene que ver con la relación medieval comunitaria con Dios. Es una relación con Dios que nos permite juzgar la institución de la que deviene y establecer una relación individual, en tanto que desde el siglo XVIII ya existe una nueva idea sobre que Dios no es el centro del universo, sino que es el individuo, y entonces el individuo aparece como este gran centro de lo que implica, pues eso, ¿no? Poder vincularse individualmente, no nada más con Dios, sino con la espiritualidad, con los dogmas que hemos asumido, con la propia identidad. Y a partir de ello, romper con los estándares que nos han impuesto, ¿no? O sea, con estas otras ideas que vienen
de lo muy dogmático de la relación, pues eso, ¿no? Con una evangelización que ya no trasciende de esa forma, pues ahora en un sistema laico nos permiten no tener incluso esa relación con Dios. Ok, muchas gracias, Victoria. Bueno, pensando en esto que decía Germán Ortega, a mí me hizo, pues, Mariana también lo pensará y los colegas que están participando en el Cine Club de hoy, pues la película justamente nos hace pensar mucho en el tema de la locura, ¿no? Lo que es las visiones, las alucinaciones, los sueños, la fantasía, la ilusión, todo eso lo que decía Germán, desde una perspectiva es lo que pensamos que existe, pero que al mismo tiempo puede ser que no. Las dos cosas pueden ser al mismo tiempo, ¿no? Eh, Incluso ahora con los videojuegos, ¿no? La gente, los jóvenes, pues, los niños, ¿no? Algunos con problemas muy serios, ¿no? Que se refugian en los videojuegos y de repente pues, están metidos en su Matrix, ¿no? Ahora sí que en su Matrix, muy edípico, ¿no? El tema. Pero vemos, son realmente muy espectaculares la tecnología, cómo se ha desarrollado, ¿no? Y la película justamente creo que es muy atractivo, ¿no? Además de la música, que es sensacional, las imágenes, esta cosa muy de caricatura, ¿no? Que pueden parar las balas, ¿no? Que pueden saltar, de un edificio a otro, sostenerse suspendidos en el aire, ¿no? Mucho como sucede en los sueños o en las alucinaciones, ¿no? Yo me acuerdo de un paciente, bueno, es un caso que tengo escrito en mi libro, ya hace rato mencionaba Mariana, de acompañar la locura, con el que trabajé pues 25 años y es un paciente que se consideraba intratable. Yo lo iba a ver al hospital psiquiátrico y me dejaban sacarlo bajo mi responsabilidad, de lo que pudiera pasarle a él y lo que pudiera pasarme a mí. Y me gustaba ir, pues teníamos sesiones caminando por las calles y siempre me pedía cuando lo iba a ver que lo llevara a tomar un café al Sambors. Entonces salíamos de ahí, de la colonia Florida, y teníamos que atravesar la avenida Universidad para ir a un Sambors que está muy cerca de allí, ¿no? Pero en una ocasión realmente le vino un episodio de locura justo cuando estábamos en medio del camellón de Avenida Universidad. Y entonces, pues hagan de cuenta Don Quijote y Sancho Panza. Entonces, ahora sí que es la realidad y qué es la ilusión. Él está viendo algo que yo no veo y él veía ataques de sus enemigos, de sus perseguidores, a los que él llamaba los putos. Y él sacaba una espada que decía que medía 2 kilómetros. Entonces empezaba a hacer catas, ahora que Germán hablaba de todo lo oriental, y empezaba a luchar imaginariamente contra los que nos estaban atacando. Pero además él lo hacía porque él me estaba defendiendo. Él, todo este tema de la omnipotencia, además, que aparece en la película, donde los personajes se dan 300,000 golpes que uno hasta con un soplido se hubiera caído, ellos siguen ahí como si nada, ¿no? Entonces, este paciente peleaba con esos fantasmas, con esos molinos de viento, y me estaba protegiendo. Yo era Sancho Panzas, ¿no? Yo lo estaba tratando siempre de convencer, no, eso no son gigantes, no son tus enemigos, son coches y que vienen a no sé cuántos kilómetros por hora. Me bajaba al otro lado de la banqueta y venían los del otro lado, ¿no? Entonces, ahora sí que, ¿qué es lo real? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la ilusión? Uno puede decir eso no existe, pero al mismo tiempo sí existe. Es historia traumática que queda recortada de la memoria y que a veces viene atravesando desde varias generaciones y otros tiempos, incluso de otras guerras. Entonces, pues sí, creo que la película nos pone a pensar en todos estos temas, qué es la realidad. Por eso le decía a Mariana, es bien difícil definir todos estos conceptos, porque además todos creo que de repente sí entramos en la Matrix y al mismo tiempo salimos de esa Matrix tratando de entender un poquito qué somos, ¿no? ¿Qué hacemos en este mundo?
Bueno, está Carla. Adelante, Carla. Gracias. Dice Germán que a lo mejor tú eres tu paciente y Alberto está en el manicomio. Sí, de hecho, después ya terminó ese tratamiento, pero a veces me sorprendo cuando de repente me puedo reír un poco como se reía él. Entonces, algo de él se quedó en mí y algo mío se quedó en él. Creo que Seguro. fue algo bueno, Sí, eso, justamente. claro. Ujú. Pues sí, porque yo creo que es más loco el que nunca abandona su raciocinio, ¿no? Neo, nace tal cual, de líquido amniótico, ¿no? Em, y los muertos alimentan a los recién nacidos. Hijo, eso se me hizo bien potente. O sea, a nivel simbólico, son los muertos nuestros de nuestra historia familiar, de nuestra historia del país, los que nos empiezan a dar identidad, ¿no? Eso es muy fuerte eso. En efecto, creo que hay una mención muy reiterativa al cristianismo, porque cada rato dicen, Jesus, Jesus, pasó esto, Jesus, no sé qué, Jesus, ¿no? O sea, cada rato hay como esta referencia a Jesucristo, y creo que exacto Neo se vuelve como el Cristo Salvador que todos estamos esperando, ¿no? Según esto. Me gustó mucho esto de el concepto de free your mind, de no te quedes con tus miedos, de deja de pensar en lo bueno y lo malo como etiqueta. No quiere decir que no tenga uno límites éticos y morales, sino simplemente que el hecho de estar, yo que soy una gente que me la paso pensando, ay, esto que estoy haciendo está mal, esto que está bien, eso, o sea, sí creo que yo necesito eso, ¿no? Y luego que otros nos controlan con las palabras, pues eso es muy cierto, ¿no? Son todos nuestros aprendizajes sobre la educación, de lo que sí se tiene que hacer, de lo que no se tiene que hacer, lo que decía Victoria, ¿no? Este, y que lo que te saca de estar, esta película a mí me la dejaron ver cuando yo estaba estudiando budismo, porque es una película, es la primera película budista así, ¿no? Y entonces, en efecto, dice que, o sea, la pitonisa le dice que él está esperando algo y que eso es lo que lo saca de ser el elegido. Y yo sí creo eso, desde esta parte no racional, sino espiritual, sí creo que estar esperando algo es lo que nos saca del aquí y el ahora y nos saca de ser uno con nuestra realidad y con quien realmente somos, ¿no? Y lo que crees, pues es lo que es. O sea, eso me parece que también lo que dice Alberto ahorita con su ejemplo del paciente, ¿no? Pues él estaba viendo que eran los putos los que los atacaban, ¿no? Y aunque Alberto lo quería hacer, entender que no, pues él los veía, ¿no? Después creo que el punto de dejar de temer a liberar el ego, que es liberar nuestros miedos por nuestra historia, me parece que es un punto maravilloso. O sea, sí creo que esta película tiene un punto muy espiritual de avanzada. Luego, pues a mí me parece que las directoras que se hayan vuelto trans, me parece súper interesante que, pues en este camino de después de haber hecho la Matrix, pues se hayan liberado ellas también, ¿no? Y que hay otra película que tiene que ver con esto que se llama Ready Player One, que es una película donde unos chavos se meten a los juegos a vivir estas realidades virtuales y se meten y se salen. Y entonces creo que sí, en efecto, nosotros, creo que cada uno de nosotros sí construye sus realidades y sí nos las creemos y las vivimos con toda intensidad, ¿no? Y pues alguien puede llegar incluso, como decía Mariana, un psicoanalista, a transformar esa visión de la que estamos teniendo, o bueno, hay gente que crece
viendo una película, que crece leyendo un libro. Entonces, creo que sí, en efecto, es cierto que vivimos en nuestras imágenes y después sufrimos mucho por esto, ¿no? Me gustó muchísimo las intervenciones de Victoria y de Mariana. Victoria, me parece que agarras un tema muy interesante en cuanto a lo femenino y estoy de acuerdo que finalmente la matriz es la de Trinity también, ¿no? Eso es todo, gracias. Muy bien, Carla. ¿Quieren contestar algo o proseguir? Hay ya varios comentarios, varias personas. Tú, a Victoria. Muchas gracias por tu comentario, Carla. Bien interesante todo esto que mencionas. Me voy a detener en dos aspectos principalmente. Sobre todo, bueno, la verdad es que yo no estoy del todo relacionada con la filosofía budista. La verdad es que es un tema que me parece que debo de investigar un poco más, pero me parece que sí hay una reflexión en torno a la religión bien interesante a lo largo de toda la película. Sobre todo al principio cuando, de hecho, el protagonista es invitado a la aventura a través de este símbolo del conejo que tiene que ver también con, ustedes saben, con este cuento de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, pero este conejo, esta invitación a la aventura es un acto de fe, porque el acto de fe implica el no saber exactamente qué esperar de la aventura, ¿no? O sea, es solo, pues bueno, allá voy, ¿no? Y de pronto el héroe que asume este lugar en este acto de fe, de pronto también es bendito por Jesucristo, ¿no? Porque este acto de fe que implica también una relación bien interesante con las drogas son las que de pronto le van a dar la apertura al protagonista para tener este otro conocimiento de sí mismo y de la realidad, implica también ese conocimiento de lo prohibido, de lo punitivo, de esta, por ejemplo, en términos bíblicos, de comer la manzana, ¿no? De la manzana, el fruto prohibido. E incluso, por ejemplo, me pareció que era muy relevante que la píldora de la verdad fuera de color rojo, porque pues generalmente el color rojo es asociado, sobre todo en la cinematografía, con este tema de las pasiones, con este tema de lo que implica lo sanguíneo, lo turbulento, todo este tema, ¿no? Que implica lo rojo. Está, ¿cómo le llaman? Pues este imaginario que nosotros tenemos en torno a lo que de pronto las pasiones implican, ¿no? Lo rojo. Y bueno, en este acto de fe, en estas consideraciones en torno a la religión, quizá también deberíamos considerar el papel del conejo mismo, ¿no? Que en términos medievales, en el bestiario del cristianismo, el conejo tiene que ver con el pecado, o sea, el pecado en términos de la lujuria, de el conejo malvado, ¿no? O sea, el conejo en el bestiario del cristianismo no es un animal asociado a lo benigno, sino más bien es un animal asociado al pecado. Y quizá también este pecado que se comete a través de la rebelión, del desobedecer, de lo que no es permitido, de la transgresión, que es un tema que se repite también a lo largo de la película, la transgresión, nuevamente, ¿no? Esas concepciones en torno a las fronteras, los límites y lo que implica cruzarlos. Es todo, muchas gracias. Gracias, Victoria. No sé si puedes comentar algo, Mariana, sobre esta cuestión que comentan, esto de ser el elegido. Sí, es muy interesante porque justo desde la parte psicoanalítica, bueno, pues yo lo veo como desde dos lugares. Justo es un tema de lo mesiánico y de lo megalómano, ¿no? De verse, como decía Alberto al inicio, bueno,
al inicio ya de las intervenciones, el tema del caso Schreber, o sea, de sentirse justo ese que es diferente, ese que es distinto. Y también pienso en lo que decía Joseph Campbell de el viaje del héroe, ¿no? De este viaje que cada uno de nosotros pues inicia cuando recibe un llamado. Y en otras palabras es como esa búsqueda del deseo, de eso que nos lleva a, pues a vivir y a salir de los estados más pues alternos o alterados de conciencia. Yo lo refería mucho a la cuestión psicótica o a la locura, porque me parece que justo el tema de la megalomanía y todo esto, pues son temas que con los pacientes psicóticos se hablan. La incapacidad de poder diferenciar entre lo que es real y no es real, entre si lo soñaron o no, si realmente tengo un paciente que justo antes de tener un brote empieza a describir que su computadora le habla, ¿no? Así como a Neo. La computadora le habla y la computadora le dice que él va a revolucionar la música porque él es el elegido para volver a revolucionar la música como lo hicieron los Beatles. Y así empieza parte del delirio que termina en una internación. Entonces, me parece que esto es, acá atrás mi hijo haciendo acrobacias, ustedes disculpan. Le diste la pastillita roja, ¿verdad? Seguro. Sí, le dimos, sí. Pablo, dije yo. Entonces, me parece interesante esa parte, porque creo que la línea es muy delgada. La parte de lo mesiánico, de ser el elegido y se parece mucho también a estas cuestiones que escuchamos con los pacientes en el consultorio que hablan del delirio, ¿no? El delirio como este intento de no perder contacto con la realidad. Sin embargo, en este no perder contacto con la realidad, pues lo que se arma en el hilo de pensamiento son cuestiones así, que pueden parecer muy megalómanas. Pienso en eso y pienso en estos discursos de los pacientes cuando están atravesando estos estados, que son muy similares a estas cuestiones. Por eso decía yo que es muy difícil poder definir qué es lo real, quién acompaña a quién, ¿no? Perdón, qué es la realidad, quién acompaña a quién, cómo es que de pronto, algo que nos dice Alberto mucho en los seminarios es que hay que hablar con la locura del paciente, no hay que cuestionarla, hay que acompañarla, hay que hablar de eso con el paciente. Hay que hablar del delirio, de este discurso que pareciera completamente fuera de la realidad. Ah, sí, ¿y qué música vas a revolucionar? ¿Y cómo la vas a revolucionar? Y a ver, cuéntame más, ¿no? O sea, quiero saber cómo lo vas a lograr. ¿Y qué te dijo la computadora? Entonces, pues sí hay un momento en el que uno también se hace parte de esto. Algo que le dice la pitonisa a Neo es que realmente Morfeo cree que él es. Y yo pensaba en esta cuestión del efecto Pigmalión, ¿no? De cuando crees que alguien lo es. Entonces, ¿realmente lo es porque es él o lo es porque creen que es él? Y entonces él lo puede creer y puede encontrar una individuación o una subjetividad hecha con base en eso que creen de él. Y es interesante. Todo este tema del elegido se puede ver de diferentes maneras, ¿no? Una como la cuestión mesiánica que ya mencionabas, citando a Schreber, o esto que decía Victoria de Neo, es como ese elegido que es como el retorno de Cristo, ¿no? Pero también es esta otra dimensión del elegido como alguien que responde a un llamado, a ser, ¿no? Alguien que responde como una cierta vocación, ¿no? Donde es lo que lo puede también liberar de la Matrix, ¿no? En la medida en que puede reconocer su deseo, ¿no? Y desconectarse de alguna manera, cortar con ese cordón que te conecta a la Matrix, ¿no? Bueno, vamos a continuar, ya se nos está yendo el tiempo, vamos a hablar menos nosotros para escuchar a nuestros participantes. Esperanza, ya te vi, no sé cuál turno tienes, pero ahorita déjame darle chance a algunos más y te doy la palabra. Eric Bernal, adelante, Eric.
Bienvenido. Gracias Albert. Pues siguiendo los comentarios muy interesantes, atinados, ¿no? De Germán, de Victoria, de Mariana. Esta película igual, ¿no? Pues la vi cuando salió en el 99 y ha sido como un referente desde lo clínico, desde lo filosófico, a lo largo de todos estos años. Y ahora me pregunto, ¿no? Justo como en esta realidad, ¿no? Que la que hemos estado viviendo últimamente en la humanidad, me surge también justo esta interrogante acerca de precisamente esto, ¿no? De lo que es real, de lo que no es real, lo que decía Germán en ese enfoque budista que a veces tienen esta integración de que es, bueno, tanto una realidad concreta, ¿no? Es también muy válida, muy real, pero también hay una realidad como muy interna que tiene que ver con el psiquismo, ¿no? Con toda la parte de la imaginación, la parte también de lo simbólico, todo lo que conocemos. Pero acá yo me pregunto justo entonces, ¿qué ocurre con nuestros síntomas, ¿no? ¿Qué lectura le damos a nuestros síntomas, tanto físicos, emocionales, mentales? Porque a partir de acá, lo que sí estamos viviendo, y eso es una particular opinión, y es lo que me preocupa, que es dentro de esta Matrix, surge un discurso único, ¿no? No hay un pluralismo científico, médico, y quien se atreve a cuestionar la narrativa oficial, de repente parece que aparecen estos agentes con lentes oscuros y censuran, ¿no? La misma manera en cómo atentan a esa Matrix que se levanta como un discurso amo, y a partir de ese discurso es el que interpreta también los síntomas y las particularidades también de subjetivar nuestros síntomas y de historizar también, historizar e histerizar también nuestros síntomas, porque ahora parece que digamos que ya hay como una limitante en la manera en cómo nosotros ahora significamos nuestros síntomas, porque a partir de acá parece que todo el mundo es una misma interpretación, ¿no? De un estornudo o de un salpullido o de una fiebre o una inflamación de garganta, y no hay más que hacer. O sea, de repente la subjetividad es totalmente borrada y aparece esta Matrix omnipresente y omnisciente, y creo que sí es un tema muy importante, a mi parecer, de cuestionar a propósito de esta película, que a veces pareciera que también supera inclusive nuestra propia realidad y nuestras propias ficciones, ¿no? Ese es un poco como mi comentario, y agradezco la escucha. Por acá estamos reflexionando y aprendiendo. Y muchas gracias, Eric. Muy interesante. En realidad es una pregunta que de alguna manera vas respondiendo tú mismo y nos vas aportando muchas cosas que también estábamos pensando. Y bueno, hemos estado hablando de eso, ¿no? Y nuevamente regreso al caso Schreber, ¿no? Y toda esta cuestión también de la transexualidad, ¿no? Donde de alguna manera ahí implica una ruptura con lo simbólico, una pérdida del nombre, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Para discutir, a ver si podemos programar la película de Schreber, que es súper interesante. Si todavía puede entrar a lo mejor dentro de este ciclo, a ver, vamos a pensarlo. Muchas gracias, Eric. Pues vamos a dejar que comente ahorita un poquito más la gente para que nos dé tiempo, y después vamos a dejar a Victoria y a Mariana que respondan pues más a detalle en general, sobre todas sus interrogantes. Marco, adelante, Marco, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo había visto, que esta película estaba basada también en una película de anime, que ya vi yo también hace cierto tiempo, que se llama Ghost in the Shell. Hace poco, de hecho, habían sacado una adaptación americana, que habla justamente mucho, ¿no? De esta simbiosis del ser humano con la tecnología. Y justamente me llegó a la mente esto, ¿no? Como los japoneses, que ven mucho hacia el futuro,
al mismo tiempo están muy anclados en sus tradiciones, sobre todo en su religión. Comentaba con Maureen cuando estaba viendo, no sé mucho, pero probablemente Carla o Germán, que hablan más del budismo, son los que pudieran ir más para allá y ya lo aclararon un poco, ¿no? Que justamente, ¿no? Se iban a esta parte, ¿no? Que ahora los japoneses van muchos en la tecnología, pues están anclados a sus tradiciones, como esta parte bueno, de trascender, vaya, ¿no? De esta vida de trascender. Ahora ellos lo ven, o cuando en esta parte de Ghost in the Shell, lo ven como un mundo digital. Y eso al mismo tiempo me llevó, vaya, ¿no? A todas estas partes de las religiones orientales, ya lo comentaron ellos. Y al mismo tiempo me llevó, no sé que fue un recorrido largo, pero me llevó a la Ilíada y la Odisea. Y sobre todo en la parte del villano de Cypher, cuando él decide hacer un trato, ¿no? Con los agentes, que dice, no, es que yo quiero estar en la Matrix. Mi deseo, y creo que el deseo de todos los protagonistas, era ver lo que era la realidad, o el mundo de verdad, o como quieran verlo, ¿no? Como lo veían pues estas religiones. Y a mí me llegó esta idea, ¿no? O sea, justamente, ¿cómo sabes que de verdad te va a gustar este mundo real? Y regreso a que me recordó mucho a Aquiles de la Odisea, en la Ilíada y en la Odisea sobre todo. Aquiles en la Ilíada se le da esta opción de quedarse en su casa y tener una vida larga y apacible, o ir a la guerra de Troya y tener una vida corta pero llena de gloria y de inmortalidad. Y luego vemos en la Odisea, en el canto 11, que Odiseo se lo encuentra en el Hades. Y el mismo Aquiles le dice, no, la verdad prefiero ser un esclavo de un amo tiránico a ser el rey de los muertos. Me llama mucho la atención eso, y creo que esta parte justamente en la película se trata muy corto. Cypher, que hay mucha gente que prefiere estar así, que prefiere justamente la esclavitud. Para ellos no son esclavitud, para ellos es estar cómodos, para ellos su realidad. Creo que es lo que hemos estado, o han estado más bien dicho, tratando, ¿no?, de ver en toda esta parte, qué es la realidad y cuál es la realidad. Pero justamente como tú sabes que esa parte que tú deseas de trascender, si es lo que te va a gustar o no. El problema es ya estando allá, no hay manera de regresarte. Y bueno, la película tiene muchísimas referencias a la mitología, desde los nombres de los protagonistas, Morfeo, ¿no? Pues, todo el mundo dice que es la personificación de los sueños, pero en realidad es un hijo de Himnos, el dios de los sueños. Morfeo era justamente uno de sus hijos, que era el encargado de llevarle los sueños a los reyes y a los profetas. Curiosamente, ¿no? Aquí a Neo, Trinity, e incluso un nombre uno de los personajes, Apoc, creo que es una abreviación de Apocalipsis, Nabucodonosor, que es lo que decían, creo yo, se refieren a Nabucodonosor II, que fue el rey asirio babilónico que conquistó Jerusalén y fue el que se llevó a todos los hebreos a Babilonia. Algo más, creo que es para ser rápido, creo que eso es todo. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. No sé si Trinity aluda también a la Trinidad, ¿no? Ya nos dirán después Victoria y Mariana. Bueno, vamos con Julián Camacho. Sí, hola, buenas noches a todos. Primero que nada, muchas gracias a Mariana y a Victoria por sus interpretaciones y comentarios que hacen reflexionar sobre muchos temas, no solo interesantes, ¿no?, sino propios del ser humano. A mí mi participación la guiaría un poco en el sentido de el concepto de las fronteras que ya había tratado Victoria, ¿no? Es un concepto que a mí en lo particular me ha llamado la atención a lo largo de mi breve carrera. Entonces, sí, la película, como bien menciona, es una
constante alegoría a las transgresiones que significan el concepto de frontera, ¿no? La frontera normalmente, o desde un término histórico, ha hecho referencia principalmente a la división o a los límites que existen entre entre los límites, perdón, entre los estados nacionales. Y es lo que normalmente, cuando decimos frontera, es lo que pensamos, ¿no? Pero en realidad, pues es esta conceptualización que ha creado el ser humano para limitar distintos, lo que es diferente o lo que no aceptamos o lo que creemos que no nos conviene, ¿no? En términos de Estado-nación, bueno, pues una nación, una cultura de otra, ¿no? Lo que creemos que es una cultura de otra, pero en términos, por ejemplo, más del ser humano, pues el propio cuerpo significa un límite, ¿no? El límite entre un cuerpo y otro, en fin. Y esta película, ¿no? Que además claramente, sí, como decía Marco, se basa, ¿no? En este anime. Me parece que Lana Wachowski en algún momento lo explica, ¿no? Yo me acuerdo que muy cercano a cuando salió esta película y todavía unos años después, la interpretación es una película antisistémica, ¿no? Quiere ir contra el sistema, contra el establishment, contra lo creado. Y cuando sale Lana, ya siendo Lana, ¿no? Explica que más bien la película trae un mensaje de el camino hacia conocerse a ella misma y salir, ¿no? Cruzar esta frontera, atravesar, ¿no? Lo que significa las fronteras muchas veces, que decía Victoria sobre el concepto o la palabra trans, ¿no? Es transgredir, traspasar, estar del otro lado. Entonces, cuando ella atraviesa esta frontera que significa su cuerpo, de decir yo no me identifico como hombre, sino como mujer, abiertamente menciona que la película va en ese sentido, ¿no? Que la película la pensó más bien como un viaje, como ese tránsito que tuvo ella, de verse a sí misma en los espejos, en estos espejos que dice Victoria, ¿no? En esta dualidad que tenemos los seres humanos de observarnos y de decir, atravieso, lo cruzo y soy otra, ¿no? Paso a ser quien en realidad fui. Y la película trasciende incluso el tiempo, ¿no? Porque en realidad podemos ver un tiempo en 1999, pero también dicen estamos en el 2000 o en el 3000, no me acuerdo bien en qué fecha está. Entonces, constantemente la película hace referencia a este cruce, ¿no? A esta transgresión de las fronteras y de los conceptos que significa, ¿no? Poner límites sociales, culturales, nacionales o como lo quieran pensar. De verdad es una película que además creo, ¿no? Que también pone nos hace pensar como en estos matices que realmente es el ser humano, ¿no? Queremos saber, queremos conocer, queremos realmente estar en este momento de saber y de elocuencia, o no queremos estar allí, ¿no? Porque el saber también nos lleva a estas contradicciones de ya no querer estar, ¿no? De ya no querer conocer, de anhelar con tal fuerza, ¿no? La ignorancia que lo lleva a traicionar, ¿no? Haciendo o retomando lo que se ha dicho de cómo la película hace énfasis en la religión, ¿no? Pues comete un delito capital, ¿no? El gran traidor, que es traicionar a su equipo y que lo terminan matando, ¿no? Con ese deseo individual de llegar otra vez a la ignorancia, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y de verdad muchas felicidades a las ponentes. Muchas gracias, Julián. Muy interesante lo que aportas, toda esta idea de lo trans, ¿no? Como lo transgresor. Y bueno, la locura, esto lo menciona Mike Val, que es una amiga mía, que la locura es como una frontera, ¿no? Como la muerte, ¿no? Desde la cual a veces se puede regresar de la locura y a veces no. Pero de alguna manera todos tenemos algo de locos, ¿no? Y todos de alguna manera deliramos y andamos entre una realidad y la otra, ¿no? Atravesar estas fronteras, como puede ser de la transexualidad, ¿no? De pasar de la idea de ser hombre a ser mujer, ¿no? Pensando en lo de la Matrix,
a lo mejor justamente ese cordón, ese enchufe, representa también el pene, ¿no? Que se quita o se pone. Es interesante porque estos personajes, estas directoras, ahora directoras, pues han vivido ya con 4 secuelas de Matrix, ¿no? Es decir, están en eso, siguen en eso, ¿no? Habrá que verlas. Yo nomás he visto la una, pero ahora ya me despertaron el interés por ver la secuela, la última que acaba de salir, que es la que se llama Resurrección. Bueno, está Araceli Zamora y después Esperanza. Adelante, Araceli. Ay, pues yo me conectaba con los sueños, ¿no? Al ver estas imágenes oníricas en donde todo puede ser posible, en donde definitivamente hay un cumplimiento de deseo. Uno que se me hizo muy interesante y que creo que es el sueño de cualquier estudiante, es que te enchufen y sepas todo. Yo creo que yo hubiera deseado que me enchufaran el libro de fisiología y ya despertar y ese cumplimiento de deseo, ¿no? En relación a la realidad, ya Freud, estudiando a sus histéricas, descubrió que el discurso que ellas decían más bien estaba en el orden de la fantasía. Realmente no había sucedido, lo habían fantaseado, que después le llamó a este concepto realidad psíquica, en la que efectivamente lo que la persona ha fantaseado es su verdad, ¿no? En ese sentido, la realidad psíquica aquí se me presenta en esta película como la verdad del sujeto. Eso es pequeño mi comentario. Gracias. Gracias, Araceli. Aunque de alguna manera después ha sido muy criticado por todos los psicoanalistas que han retomado el tema del trauma y que incluso investigaron el tema de la histeria, todas estas histéricas que estaban en la Salpêtrière, uno de esos investigadores muy talentoso, Didi Huberman, que decía que el más del 90% de las pacientes que estaban en la Salpêtrière eran mujeres que estaban traumatizadas por abuso sexual de sus padres o de algún familiar o de algún adulto. Y que y el resto, que si no habían sido traumatizadas, pues después fueron abusadas sexualmente por los mismos psiquiatras. Incluso está este famoso caso de esta paciente que atendió Charcot. Ahorita se me olvida el nombre, pero que la pasamos en el Cine Club, por cierto. Pero bueno. Agustina, sí. Justo Didi Huberman hace todo un análisis semiológico a través de fotografías donde podemos ver justamente esas mujeres en un estado psicótico, haciendo este arco convulsivo, ¿no? Conversivo, donde uno puede imaginarse esto que decía Germán, esto que no vemos, a lo que estaría arriba de esa mujer haciendo ese arco. En la película de Nazarín que yo comenté, justo el personaje aparece así. Podemos ver, imaginar, ¿no? Ellas tal vez tampoco lo ven, pero lo alucinan, lo sienten. Un cuerpo violando, un hombre violando, ¿no? Y es lo que se está representando en escena, ¿no? Entonces, otra vez, eso que vemos, eso que no vemos, eso que es realidad histórica, o qué tanto es ese deseo, como Freud lo planteaba como una cuestión, la neurosis como un deseo transgresivo, ¿no? De las histéricas, ¿no? Se pone entonces caso por caso, ¿no? Al final de cuentas. ¿No? Que hace ver otra realidad, la nuestra, ¿no? Un poquito eso me evoca la película también. Muy bien. Bueno, ahora sí, Esperanza, tienes la palabra. No, yo no quería que se fuera el tiempo y no pudiera hablar. Lo hacemos regresar siempre. Sí, pero lo que sí quería señalar es cómo enriquece oír tantas opiniones en estas reuniones nuestras,
con que yo hacía un tiempito que no venía y entonces me di cuenta que los extrañaba y que tiene que ver con la posibilidad de ver en una película compleja, esta es una película bastante compleja, que hay muchos modos de pensarlo. Cuando aparece la religión a través de los compañeros, que como algo tan central y el budismo, etcétera, me pareció que era todo un enfoque que yo no había captado si no hubiera estado con ustedes. Pero me parece que a mí, en cambio, me impresionó, no sé si yo vi otra película o qué, toda la parte final que es los hombres de traje con los que pelea. O sea, que con los que pelea Neo. Y es muy importante porque creo que hay toda una alusión a lo social, que tú dirás que a lo mejor era importante que no se atravesara en nuestras cabezas y no nos dejara pensar que hay muchos otros aspectos en esta película, pero sí es cierto que el final, todas esas luchas encima de los techos y encima de muchos lados también, ¿no? Todas estas cosas me parece que apuntan a algo que es la lucha con un pensamiento muy actual y muy todavía ya existente cuando se hizo la película, que es el tema de la parte económica que quiere no dejar que se desarrolle toda una parte más relacionada con el pensamiento, con una manera de estar en el mundo que busca una salida a través de este cambio que hacen para vivir y tener posibilidad de vivir sin estar pensando en los dineros y en las cosas de toda la economía y todo esto que es parte, me parece a mí, lo que está representado por los hombres de traje, ¿no? Que es bien importante y no que no es lo único, pero que es bien importante porque es luchar con eso para poder llegar a aspectos más íntimos, más locos también, pero que son aspectos fundamentales del ser humano, ¿verdad? Y que incluyen entonces la posibilidad de ir a personajes de la antigüedad hasta lo actual, ¿no? Ajá. Muchas gracias, Esperanza. Sí, había varios tipos de humanos, de hecho, ¿no? Había unos que eran 100% humanos y otros que eran de esos que eran cosechables, ¿no? Que es muy impresionante esto que ya había mencionado Carla. Pero bueno, vamos ya casi a terminar. Vamos a dejar que Victoria y Mariana pues concluyan a partir de todos estos últimos comentarios o algo más que quieran decir. Adelante, Victoria. Bueno, la verdad es que de esta serie de participaciones me llevó muchas cosas. La verdad es que no estoy familiarizada con el caso Schreber. Es algo que pues me llevo de tarea, la verdad, porque pues eso, ¿no? Me parece trascendente, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con este caso de género, de identidad, de esta búsqueda de lo que implica la reflexión de lo que uno asume como parte íntegra de uno mismo. En cuanto a las películas que también han apuntado, por ejemplo, esta película de Ghost in the Shell, me parece también importante reflexionar cómo la industria japonesa ha tenido un impacto pues clave, ¿no? Esencial en la producción de la cultura occidental, cuyo impacto de pronto vemos reflejado de esta manera, ¿no? O sea, independientemente de que Oriente siempre se imagine como ese lugar tan exótico, un lugar lleno de elementos que desconocemos,
nos llegan sus producciones culturales a partir de esta posibilidad masificada a través del anime, de las caricaturas, y cómo ellos se piensan a sí mismos, porque justamente como lo comentaba alguno de los participantes, muchas veces ellos son una cultura pues que se orienta mucho a las tradiciones, hacia los vínculos afectivos pues aparentemente muy fríos o lo que pueda parecer para Occidente, pero en sus representaciones siempre aparecen otras cosas, siempre se ven representadas otro tipo de emociones que pareciera que para ellos en sociedad les son prohibidas o les son ajenas. En cuanto a estas cuestiones de género, me parece también interesante resaltar cómo también hay límites en el lenguaje, pero cómo hay límites que la sociedad misma resiste o impone o traduce, por ejemplo, la feminización del lenguaje, ¿no? Lo que implicaría decir la cuerpa, ¿no? O sea, la cuerpa de las directoras cambió, etcétera. Pero eso, ¿no? O sea, que de pronto las personas resienten estos cambios, no porque la cultura sea estática y no cambie, de hecho la cultura es así, la cultura no es estática, la cultura tiende al cambio, la cultura tiende a nuevos tipos de representaciones, de nuevas interpretaciones en cuanto a lo que se considera socialmente aceptado, lo que ya no es prohibitivo o punitivo, por ejemplo, esta relación con las drogas que también se ha puesto también pues sobre la mesa, no nada más lo que ya no implica la criminalización o la racialización en cuanto a las drogas y su consumo, sino esta otra representación que tiene más allá de los ámbitos marginales o de los bajos fondos, ¿no? O sea, por ejemplo, el consumo de la marihuana, que ahora se ha, pues, no otorgado un lugar dentro de la sociedad, pero al menos ya no está del todo mal visto, ya no es algo que impacte del todo, o sea, incluso la palabra marihuana ya no causa el mismo, la misma resistencia que implicaba, por ejemplo, en los años 70, cuando apenas su consumo comenzaba a ser una cosa, por ejemplo, de los jóvenes específicamente, o de los soldados. Pero bueno, digo, volviendo al tema, me parece que todos los comentarios han sido muy nutritivos, me llevo muchas cosas de tarea, también me llevo pues una retroalimentación muy interesante por parte de la ponente Mariana Velázquez, que su comentario fue muy interesante y pues nada, agradecerle a Alberto el espacio, el tiempo y que me haya invitado. Muchas gracias, Alberto. Oh, bienvenida. Mariana. Gracias. Bueno, tuve la oportunidad de leer algunas de las cosas que vi publicadas de Victoria. Me parecía que iba a ser muy interesante su comentario, así como la verdad ya me había tocado escuchar a varias de las personas que participan pues aquí en sesiones. Y gracias por haber propuesto la película, porque honestamente me entusiasmó mucho. y rápido levanté la mano cuando Alberto la puso en la mesa. Sí. Que veía a tu hijo saltar por todos lados como el conejito. Así. Sí, la verdad me da mucho gusto porque me gusta mucho esta película, en verdad me marcó una parte importante en mi vida durante mi casi adultez, inicio de adultez, y creo que todos estos elementos que hoy se han hablado aquí, la parte, como decía yo, filosófica, mitológica, religiosa, psicoanalítica, sociológica, económica, como decía Esperanza, me parece de verdad una película que propone como un buen sueño, ¿no? Todo un mundo por explorar y muchas aristas que se abren para poder reflexionar. El tema de las directoras también, yo no estaba enterada, o sea, de que habían hecho este cambio de género, y también me pareció muy interesante, ¿no? O sea, cómo empiezan, cómo la primer película se hace cuando ellos todavía
están pues como en la imagen de masculina y posteriormente hacen este cambio. Es muy impresionante, o sea, estuve revisando en internet cómo fueron cambiando y está muy impresionante. Entonces también eso me parece que es parte como de todo lo que envuelve a esta película. Como dices, Alberto, toda esta cuestión de que puede ser psicótica, pero también me parece que abre muchas posibilidades a nivel social y a nivel creativo. Estas tomas que ellos hacen de inicio y que a partir de ahí cambia muchas de las maneras en las que se hacen las películas y los efectos y todo eso también me parece fascinante. Esto que también dices, y con eso quiero cerrar, que es la parte de este ser el elegido donde uno toma el control de su propia vida, donde uno, desde mi postura como psicoanalista en formación, donde uno trabaja con los pacientes para que cada uno de ellos se escuche a sí mismo y logre tomar una postura y una posición frente a su propia vida y frente a los demás. Creo que también es algo que se puede ver en el proceso de Neo. Y esta cuestión de la Trinidad, de Trinity, en efecto, es una representación de esta cuestión cristiana de Padre, Hijo, Espíritu Santo, que para otras propuestas espirituales o religiosas, pues es Dios Madre Padre, ¿no? O sea, no nada más es Padre, sino es Dios Madre Padre, o como el Padre primordial para Lacan, que también era la cuestión de Madre Padre, de las funciones maternas y paternas, que pues justamente esta Trinidad es la que trae de la muerte a Neo a través del amor, y no es una cuestión de spoilerear la última película de Matrix, pero bueno, tiene que ver también con eso, ya esta última propuesta de película por parte de estas directoras. Insisto, es muy interesante. Aprovechando que todavía estamos cerca del 14 de febrero, pues me parece que es interesante esta propuesta que veo aquí en Matrix y que también veo en esta película de Interstellar, ¿no? Que el amor es lo que puede trascender el tiempo y el espacio. Entonces, me parece que es muy lindo esa parte y como terminé mi crítica, ¿no? Pues todas las historias terminan hablando de amor. Bueno, pues qué bueno, es un final feliz, aparentemente, y es muy buen cierre que das, y pues sí, qué bueno, tómenlo así como un regalo del Día del Amor y la Amistad, un abrazo entonces virtual, a distancia, como siempre, desde hace 2 años, y bueno, hoy tomamos la pastillita azul y la pastillita verde, y creo que me quedé pensando en este tema del Oriente y el Occidente, porque siempre que entramos un poco perdidos, decimos que perdimos el Oriente y que necesitamos orientarnos, y a veces buscamos psicólogos, pedagogos o alguien que nos ayude a retomar un rumbo, pero el Oriente también es el Occidente. El Occidente, los orientales se han occidentado. Yo creo que parte fue del efecto de la guerra, la bomba, ¿no? Donde la animación empezó los animes empezaron a hacerse como los de Disney. Los personajes, la imagen de los caricaturas japonesas son con los ojos grandes, ¿no? Entonces algo pasó con los japoneses que se occidentalizaron, y cuando siempre yo escucho Oriente, yo no sé si es Occidente o es Poniente, o sea que no sé, y yo creo que de todas formas está bien. Creo que esta película y el ejercicio de hoy del cine debate pues nos ayudó a orientarnos, aunque también para seguirnos desorientando nunca hay una respuesta final, siempre hay como más preguntas, y ojalá siga habiendo más Matrix, ¿no? Porque alguien está, ¿qué pasó? Alguien, Víctor, ok, bueno, pues vamos a terminar ya por hoy. Fue una larga jornada, muy, muy, muy divertida, muy interesante. Aprendemos muchas cosas siempre nuevas. Se nos fue el tiempo como el agua. Ya es hora de desconectarnos, y tratar de salir de este viaje. Yo voy a comer unos tacos a ver si eso me ayuda
regresar a la realidad. Y pues nos vemos la próxima semana. Va a haber una película también muy interesante que estaba ahorita, también mucha gente la ha comentado, que se llama No mires para arriba. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Mariana, Victoria, y a todos pues por su atención, por sus participaciones, y pues hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Chao, muchas gracias. Buenas noches. Adiós, adiós. Bye. Adiós.